Buen día compañeros, el día de hoy vamos a hablar de la práctica número 2 del laboratorio de electrónica digital 2 con el doctor Edgar Alberto Pérez Castillo, hora jueves AN3 del grupo 408. Mi nombre es Marco Antonio Martínez Luna, matrícula 1662-199 y bueno, vamos a hablar acerca del tema. Bien, la práctica número 2 consiste en medición de los parámetros eléctricos. El objetivo de esta práctica es el conocer y diferenciar los tipos de salida que existen en los circuitos digitales, tales como el Totem Pole, Open Collector y Tree State. Bien, los componentes que vamos a utilizar sería el osciloscopio, multímetro, circuitos integrados 7404, 7426, 74240 y resistencias de 10 kΩ. Bueno, primero voy a explicar un poco acerca de qué trata cada uno de los conceptos y después prosigo con los experimentos. El totem pole, la salida, controla la salida alta y baja. Esta es la característica de este tipo de circuito. El colector abierto solo tirará la salida hacia abajo y no aumenta la salida, solo la libera. Se puede unir varias salidas de colector abierto para operar de una disposición de cable o donde cualquier salida puede hacer que la salida baje. En este caso, una resistencia pull-up se utiliza para establecer una lógica 1 cuando todas las salidas están desactivadas, y el colector abierto también se puede usar para conducir cargas que las cargas no sean de compuerta, tal como un LED o solenoides pequeños. Esto quiere decir que sean cargas que no demanden demasiada corriente. Siempre y cuando también la corriente de carga esté dentro de la clasificación del dispositivo de colector abierto. Bueno, eso fue el totem pole. Ahora vamos a hablar un poco del open collector. Este se comporta como un interruptor que está conectado a tierra o desconectado. En lugar de emitir una señal de voltaje o de corriente específico, la señal de salida se aplica a la base del transistor NPN interno, cuyo colector está externalizado en un pin del circuito integrado. El emisor del transistor, está conectado internamente al pin de tierra. Y si el dispositivo de salida de un MOSFET, la salida se le llama drenaje abierto y funciona de una manera similar a como se muestra en la imagen. Ahora vamos a hablar del Tree State, y este se puede considerar como un interruptor de entrada controlada con una salida que se puede activar o desactivar electrónicamente mediante una señal de entrada externa de control o activar, enable. Esta señal de control puede ser una señal lógica de tipo 0 o lógica de tipo 1, lo que da como resultado que el buffer de 3 estados esté en el estado que permita que su salida funcione normalmente, produciendo la salida requerida en otro estado si su salida está bloqueada o desconectada. Entonces, un buffer de 3 estados requiere de 2 entradas. Uno es la entrada de datos y otro es la entrada de habilitación o de control. Quiere decir que de uno va a depender si el sistema va a estar apagado o encendido, y el otro nos va a habilitar o no el control que hay dentro de él. El buffer de 3 estados se puede usar para aislar dispositivos y circuitos de bus de datos entre sí. Si las salidas de varias memorias intermedias de 3 estados están conectadas electrónicamente entre sí, los decodificadores se usan para permitir que solo un conjunto de memorias intermedias de 3 estados esté activo en cualquier momento, mientras otros dispositivos están en su estado de alta impedancia. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Del lado izquierdo se puede apreciar que tenemos el enable de 0 a 3, que serían nuestras señales de entrada. En medio tenemos un common bus de datos, y a la derecha tenemos lo que vendría siendo nuestras salidas de control.
Bien, aquí podríamos decir que dependiendo de lo que tengamos del lado izquierdo es lo que vamos a tener como respuesta del lado derecho, ya que sería nuestro sistema. Y el common data del medio sería como que la parte que nos valida entre lo que hay en la izquierda y lo que va a llegar a suceder del lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que en medio es donde van a viajar los datos que nosotros recibamos del lado izquierdo en este ejemplo. Aplicado sería que del lado izquierdo nosotros vamos a tener nuestros transistores con puertas o datos como tal. En medio podemos llegar a multiplexar o como tal sería el cable donde va a viajar la información. Y ya en la parte final del cable, que sería del lado derecho en este caso, se tienen pues, de forma directa conectados como bloque. Sería la respuesta que nosotros vamos a tener de nuestro sistema. Y este sería un pequeño ejemplo de un buffer de tres estados, a como quiera más adelante se va a mostrar en la práctica realizada con este tipo de arreglo. Aquí en este circuito, como podemos apreciar, ya tenemos lo que vendría siendo nuestros dos transistores, el 3905 y 3904. Primero que todo, se decidió implementar este transistor, bueno, este par de transistores, porque están seriados consecutivamente y además son para aplicaciones que no demandan demasiada corriente. También utilizamos este arreglo de transistores porque el manual nos lo marcaba de esta forma. Claro, también cambiamos un poco lo que fue la forma de conexión y no se decidió implementar como tal la conexión que nos brindaba el manual, pero no hay ningún problema, ya que el concepto de conexión totem, pues aquí se va a llegar a apreciar. Bien, aquí tenemos lo que vendría siendo el, el colector abierto y como podemos ver, ya tenemos energizado lo que vendría siendo nuestra primera carga. Como se mencionó en el concepto, se utilizan cargas pequeñas. Esto por la cuestión de que el arreglo que trae no nos permite como tal meter una carga muy pesada, ya que nos comenta de que pueden ser LEDs o solenoides muy pequeños. Claro, en este caso se usaron LEDs también por la facilidad de que pues fuera un poco más rápida la práctica y pues que se pueda llegar a apreciar. Bien, aquí tenemos nuestro accionador al momento de que nosotros lo accionamos como tal. Vemos que cambia y que prende el otro LED. Bueno, aquí la pregunta sería ¿y por qué sucede eso? Bueno, es que el pulso, aquí lo tenemos en 1, hace que esta parte llegue a invertirse. ¿Qué quiere decir? Que este, en lugar de ser como tal nuestro activador o nuestra parte fuerte del transistor, llegaría a ser una conducción y se comportaría como si fuera un voltaje un poco más directo, se podría decir. Bueno, ya que también observándolo, vemos que aquí esta trayectoria llega a la base. Al momento de activar nosotros nuestra base, activamos lo que vendría siendo nuestro colector. El colector llega a la parte positiva del LED y de esa forma se prendería. Esto mismo ocurre aquí en caso inverso. ¿Por qué en caso inverso? Bueno, porque aquí como vemos no está energizado. Si energizamos, ocurre aquí. Si no energizamos, ocurre acá. ¿Por qué? Por el transistor, que uno es PNP y otro es NPN. Sería la forma así como que más práctica de verlo también, ya que puede llegar que el concepto nos confunda un poco en las cuestiones técnicas de colector abierto, subida y bajada y cosas así. Entonces, digamos que para verlo de una forma más sencilla y más práctica, pues a como quiera se logra entender el concepto de que pues tú tienes un transistor
PNP, otro NPN y simplemente pues ya activarse de forma inversa, se podría decir. Bien, ahora aquí el manual nos está marcando que la prueba 2 es salida del colector abierto. Aquí tenemos la salida del colector abierto. Esta lo que hace es de que ya podemos apreciar que está activada. ¿Qué quiere decir? Que aquí el colector ya está llegando de forma directa a nuestras cargas sin siquiera nosotros haber accionado nuestro botón. Al momento de que nosotros accionamos el botón, vemos que energizamos la base, esta configuración cambiaría y seguiría alimentando a nuestro LED. Ahí se alcanza a apreciar, ya que este pasaría a ser nuestro emisor, colector, y quedaría prácticamente energizado esta parte solamente. Sería una forma también sencilla y práctica de ver lo que vendría siendo esto. También el manual nos está indicando que midamos la corriente de salida. De tierra de manera que se puede drenar la corriente. Bien, aquí nosotros revisamos la corriente que nos ofrece este transistor. Al momento de que recibe que se podría decir que está apagado la parte de la base, se está manejando una corriente de 110 a 120 miliamperes. Aquí solamente pusimos la carga, una pequeña resistencia para simular lo que vendría siendo como si fuera un LED. Se podría decir que en esta parte estamos haciendo solamente esto, sin considerar la parte de arriba, que se podría decir que es como que la que más nos interesa, ya que es la que siempre se queda encendida, pase lo que pase en este arreglo, ¿verdad? Y por eso no consideré el poner un botón aquí, ya que la parte importante teórica y lo que se quiere ver en esta práctica más que todo, pues vendría siendo esto, ¿verdad? Bien, ahora el manual nos pide la siguiente aplicación, que sería utilizarlo como un circuito wire AND. Como se muestra en la siguiente figura, las salidas pueden conectarse entre sí, ya que solamente se tiene el voltaje de tierra cuando la salida es un cero lógico. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo se realizó. Yo decidí cambiarlo a este tipo de circuito, porque de esta forma se puede lograr apreciar un poco más la lógica, y también me informé un poco en internet de cómo poder hacer una compuerta AND mediante transistores, y sobre todo pues abarcando lo que fue el tema de esta práctica, ya que pues podemos ver que se utilizó este tipo de transistor. Bien, la lógica aquí es de que lo que va a llegarse a comportar como una compuerta AND serían estos 4 transistores. Todos están conectados a una resistencia pull-off, que lo que hace es darnos el 0 lógico o el 1 lógico. Como podemos apreciar, aquí cuando nosotros tenemos un 1, se está apagando lo que vendría siendo este LED. ¿Por qué? Porque es una compuerta AND como tal. Entonces necesitamos que todas las entradas sean iguales para que nuestra respuesta llegue a ser un 1. Si nosotros cambiamos alguna de ellas, como podemos observar, nuestra salida tiende a cambiar, porque como se comentó, pues es una comportante. Y esta parte queda como ejemplo basándonos también un poco en el circuito de aquí. Se podría decir que pues esto lo copié de aquí, lo pusimos aquí, y en sí lo importante aquí vendría siendo esta parte de la lógica, de que aquí se ve claramente pues que es la comportada y que se están implementando los 4 transistores que vendrían simulando las 4 salidas de nuestra compuerta. Como siguiente punto nos pide una prueba con el
SN74240. No pude realizarlo en Proteus porque al momento de que yo quería poner el circuito integrado me marcaba un error por motivos de conexión o una cosa así. Entonces lo que hice fue que lo realicé aquí en Multisim. También obtuve la medida del voltaje. Procedo a accionar aquí nuestra práctica. Lo que hace este circuito es que, a lo que me di cuenta, actúa como si fuera una compuerta NOT, ya que aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 1 cambia un 0. Esa sería como una parte de reset. Se podría decir que sería como un reset. Sinceramente no sé por qué no está actuando como tal, aunque bueno, aquí también podemos apreciar que la entrada está negada, entonces 0 y 0 sería 1, 0 negado da 1, 1 negado daría 0, y combinacionalmente pues no nos estaría dando algo como tal. Midiendo el voltaje, tenemos 2.85 cuando estamos alimentando, cuando está accionando lo que vendría siendo el circuito integrado. Tenemos un 1, baja 0 voltios. Metemos lo que vendría siendo esta parte de esta patita del circuito integrado. Nos estaría ofreciendo este voltaje. ¿Qué podría llegar a decir? Que el voltaje que está generando lo que viene siendo este circuito integrado, aunque no esté dando un lógico en la salida, puede decirnos que está generando aquí un pequeño voltaje que vendría siendo este. Claro, eso pues ya va como una propiedad más de lo que vendría siendo el circuito integrado. Y esto sería todo de la práctica número 2. Espero les haya gustado.